Listo, ahí ya estamos grabando y vamos entonces con nuestra charla de hoy en el espacio de charlas de los viernes, donde vamos a continuar con el tema del clima astrológico de Venezuela. Yo la semana pasada había anunciado que iba a cambiar de tema, ¿no? Que ya estaba, digamos, como un poco intoxicado, ¿verdad? De tanto análisis astrológico político, y que tal vez sería bueno hacer una pausa, dejar pasar unas cuantas semanas también para que la historia se siga desenvolviendo, para tener más elementos para regresar y observar la realidad en movimiento, pues con nuestras herramientas astrológicas. Porque, bueno, se corre el riesgo si uno está todo el tiempo sobre el mismo tema, de repente de agotar, ¿no? De agotar el potencial que tiene la herramienta para darnos claridad y empezamos como a caer pues en una especie de telaraña de interpretaciones. Entonces por eso yo había pensado hacer una pausa y regresar a uno de esos temas bueno, ustedes saben que me motivan mucho más que el tema político o el tema de astrología mundana. No, no es que el tema de la astrología mundana, astrología mundial, no sea un tema importante y un tema del cual uno puede aprender mucho y con aplicación en la realidad. Pero por cuestiones de preferencia personal, yo prefiero precisamente muchas veces dedicarme a interpretar o a abordar astrológicamente una película, una novela, la vida de algún personaje que me interese. O sea, básicamente porque en la astrología también encuentro mucho de goce estético, ¿no? En última instancia, creo que uno puede llegar a disfrutar muchísimo más una película de Tim Burton, luego de haber visto la carta de Tim Burton y leer la película y observar su estética a través de su carta. Entonces, eventualmente, ya a partir de la semana que viene, como les digo, voy a hacer una pausa, por lo menos de 1 o 2 semanas, en estos análisis del clima astrológico de Venezuela y vamos a pasar a algún tema más ligero, ¿verdad? Entre comillas, o bueno, o simplemente a otro tema, ¿no? Porque también si seguimos dentro de esta nota de la astrología mundana, bueno, resulta que también hay otros lugares del planeta, aparte de Venezuela, donde uno podría querer colocar la lente astrológica, ¿no? De repente podemos tener interés en ver cómo se están moviendo los indicadores astrológicos, qué sé yo, en la península de Corea o en fin, donde ustedes quieran, ¿no? En total, hay cualquier cantidad de acontecimientos que se van desarrollando en este momento en diferentes lugares del mundo. Pero como digo, ya a partir de la semana que viene, darle un descanso a este tema de Venezuela y pasar a alguna otra área de interés. Vale, pero quise regresar sobre el tema de Venezuela hoy por dos razones. La primera, en el análisis que hicimos la semana pasada del eclipse, voy a ir poniendo por aquí nuestro programita de astrología para ir, eh, para ir buscando esa carta del eclipse. La interpretación que estuve haciendo del eclipse, fue una interpretación definitivamente optimista, ¿no? Fue una interpretación en la cual, y me mantengo, en líneas generales me mantengo en esa interpretación optimista, pero a la luz de los acontecimientos de esta semana, definitivamente había que revisitar el eclipse por el tema precisamente del plan Patria Segura, ¿no? Esta idea o sea, las dos cosas, el tema del plan Patria Segura y el tema del anuncio del aumento de ciertos rubros alimenticios en un 20% y el aumento y el anuncio el día de ayer de que los beneficiarios de la misión vivienda van a tener que empezar a pagar por esas viviendas, ¿no? El anuncio que hizo Maduro, o sea, es decir, las dos cosas están conectadas, ¿no? Por una parte,
ese anuncio de aumento pollo, carne, lácteo, que se estuvo anunciando en las reuniones, por supuesto, con Lorenzo Mendoza, la cabeza del Grupo Polar, a comienzos de semana, y esto del día de ayer, del anuncio de que los beneficiarios de la Misión Vivienda iban a tener que empezar a cancelar algo porque si no era inviable, si no, no se podía seguir construyendo viviendas, ¿no? Es decir, varias, no sé, varios indicadores que se dieron durante la semana que creo que los podemos poner en conexión con el eclipse de la semana pasada, ¿no? Como disparador, ¿no? Como disparador inmediato temas que de alguna forma estaban latentes, estaban en el aire. Entonces, como digo, lo que se fue, o sea, lo que se fue desarrollando durante esta semana fue lo que me llevó el día de ayer a decir, bueno, no, o sea, definitivamente esta semana voy a tener que seguir dedicándosela al tema Venezuela. Vamos a colocar la carta de Venezuela. Ok, aquí tenemos la carta de Venezuela y vamos a colocar la carta del eclipse. Ok, colocamos nuestra carta del eclipse, aquí está. Vale. Luego, esto mismo nos va a servir de preámbulo para el otro tema que me interesa tocar el día de hoy, que es el de cuál de las dos cartas posibles para el inicio del gobierno de Nicolás Maduro vamos a tomar. O sea, es decir, vamos a tomar la carta del 8 de marzo, cuando le imponen la banda presidencial por primera vez, o vamos a tomar la carta del 19 de abril, ¿no? Cuando se da el acto oficial luego del tema de las elecciones y durante esa semana tan convulsionada que sabemos. Es decir, o sea, la pregunta es, ¿este es un gobierno Piscis ascendente Libra o es un gobierno Aries ascendente Virgo? Fíjense lo interesante cuando comparamos esas dos cartas, que es que, bueno, tenemos, como digo, una combinatoria simétrica, ¿no? Es decir, Aries es el opuesto de Libra y Virgo es el opuesto de Piscis. Y esas dos cartas nos dan, respectivamente, la posibilidad de un gobierno Piscis ascendente Libra o Aries ascendente Virgo. Definitivamente son dos cosas muy distintas y creo que ya tendríamos algunos indicadores para empezar a decir, bueno, que el gobierno de Maduro se está perfilando como un gobierno que se corresponde a esta carta o a esta otra, y entonces, bueno, eso será lo segundo que estemos tocando. Pero como digo, como primer punto, tenemos la carta del eclipse y en particular este Marte, ¿verdad? Este Marte en el grado 1429 de Tauro, que está en oposición al Urano natal de Venezuela en el grado 1456 de Escorpio. O sea, esta oposición Marte-Urano, o sea, yo traté de leerla la semana pasada dándole el menor protagonismo posible. O sea, por supuesto, la asocié al problema de la inseguridad, ¿no? La asocié al problema de la inseguridad, la dificultad que podía tener el gobierno para implementar medidas que efectivamente se sintieran efectivas en cuanto a este tema de la inseguridad. Y resulta que, bueno, que inmediatamente el día lunes anuncia Maduro este tema del plan Patria Segura, que básicamente es, bueno, incorporar a las Fuerzas Armadas dentro del tema de la seguridad pública, lo cual es algo que de entrada creo que genera toda la desconfianza. O sea, bueno, evidentemente, como siempre digo, quienes apoyan el proceso chavista verán esa medida, verán
ese movimiento como una búsqueda honesta de resolver el problema de la inseguridad que en Venezuela. Como digo, yo soy bastante escéptico en cuanto a la efectividad de una medida de ese estilo, básicamente porque, bueno, porque la milicia no tiene el tipo de entrenamiento que tiene la policía, ¿no? El trabajo de seguridad que tiene que realizar la policía es muy distinto al trabajo, digamos, de defensa y de eventual capacidad para conquistar posiciones y defender posiciones, que es lo que caracteriza al ejército. Pues el ejército está concebido para pelear en guerra, para defender frente a una agresión. Entonces, básicamente la idea es defender una determinada posición o conquistar una determinada posición, y eso tiene poco que ver con el tema de garantizar la seguridad pública. Entonces, digamos que pensar que sacar el ejército a la calle, bueno, evidentemente todavía es incipiente, ¿no? No podemos hablar de una militarización todavía, porque evidentemente el número de funcionarios de los que se está hablando todavía es significativo, pero todavía dentro de lo que podríamos llamar, entre comillas, razonable. Pero definitivamente es un indicador de naturaleza marcial, o sea, es un indicador que tenemos que asociar a Marte. Entonces, claro, o sea, tratando de ser lo más, ¿cómo podríamos decirlo? Lo más positivo posible, tratando de apuntarle a lecturas positivas. Por supuesto que uno esperaría que esa medida tenga un impacto positivo, que disminuya la inseguridad, etcétera, etcétera. Claro, en las primeras de cambio no luce, ¿verdad? Cuando uno ve las noticias de esta semana, por lo menos en los primeros días, no se nota ningún impacto en el tema de respirar un mayor aire de seguridad. De hecho, quienes se enteraron del tema de lo del esa especie como de asalto en masa que se dio en Macaracuay, con un grupo de motorizados que cerraron el tráfico y asaltaron a la gente en sus vehículos. Al día siguiente, perdón, al día siguiente, eso fue al día siguiente de comenzado, al día siguiente o 2 días después de comenzado este tema del plan Patria Segura. Bueno, se darán cuenta de que en todo caso, desde el punto de vista de lo que trasciende a nivel de prensa, definitivamente no es que el elemento criminal responsable de la inseguridad que en Venezuela, frente a esta salida de militares a la calle, se ha replegado y se ha escondido, ¿no? Para nada. Digamos que vamos a ver si en el tiempo, y por supuesto que ojalá en el tiempo, sea un factor uno pueda leer en términos positivos. Pues en última instancia, independientemente de la simpatía política que cada quien tenga, definitivamente todos tendremos que estar de acuerdo en que disminuir la inseguridad en el país es un objetivo deseable, es un objetivo en el cual uno tiene que desearle la mejor de las suertes a quien esté a cargo de resolverlo. Pero leyendo esa medida a la luz de la información de esta carta, bueno, como les decía antes, tiendo a ser escéptico. Ese Marte, en oposición a Urano, en oposición a ese Urano en Escorpio, digamos que tiende al final a generar más tensión de la que resuelve. De hecho, hay, digamos, una cierta conexión que por supuesto puede resultar chocante para quienes, como digo, para quienes apoyan el proceso chavista, para quienes
están identificados con las propuestas oficialistas, les puede resultar chocante lo que voy a decir, que es que existe una cierta conexión y creo que esto es evidente, creo que aunque les resulte chocante a quienes apoyan el proceso, lo cierto es que, por lo menos desde mi punto de vista, resulta evidente que hay una cierta conexión entre ese discurso de más de una década de agresividad contra los enemigos históricos del pueblo, ¿verdad? Contra la burguesía, contra aquellas personas que tienen recursos, etcétera, etcétera, y el aumento de la criminalidad. Es decir, en muchas ocasiones ocurre que la persona que usa la violencia para apropiarse de los bienes del prójimo siente que de alguna forma está justificado porque está actuando en función de sus reivindicaciones. Por supuesto, ese no es el discurso oficial, ese no es el discurso busca articular desde el punto de vista ideológico la revolución bolivariana y todo aquello. Pero en la práctica ocurre, o sea, en la práctica ocurre que el malandro, entre comillas, ¿verdad? Ese personaje que está más allá, que está al margen de la ley, que siente que puede hacer con la ley lo que quiere, de alguna manera siente que está un poco como dentro del imaginario del guerrillero, o sea, algo así como que esa idea de saltarme la ley para hacerle pagar una especie de impuesto a la persona que tiene recursos, forma parte de una manera retorcida de lo que sería esa visión de reivindicaciones revolucionarias. Insisto, no se trata de que esta sea, o sea, yo no creo que en ningún momento ese sea el objetivo del discurso que se ha orquestado desde el oficialismo. Pero aunque no sea el objetivo, ha sido en buena medida la consecuencia. ¿Qué significa eso? Que buena parte de lo que puede ser esa base que apoya al gobierno puede sentir el sacar el ejército a la calle, o sea, al incorporar las Fuerzas Armadas a este tema de la seguridad, y que esa presencia se mantenga en el tiempo y de alguna forma pase a tener un efecto de represión de ese tema o sea, de la manifestación criminal, etcétera, etcétera, de alguna manera se puede llegar a sentir como una especie de traición. O sea, es decir, Marte en oposición a Urano puede ser un factor desestabilizador. No creo que en lo inmediato, no creo que estamos hablando de un efecto que se vaya a sentir en lo inmediato. Pero si esta política continúa, si la política de decir, bueno, la solución para el tema de la inseguridad es una demostración de fuerza militar en la calle, que va a estar de alguna manera, qué sé yo, pidiendo papeles, no sé, haciendo presencia, parando a la gente, verificando, porque eventualmente van a tener que hacerlo, ¿no? Eventualmente, si hay un tema de participación de las Fuerzas Armadas en el área de seguridad, bueno, van a tener que empezar a actuar contra los individuos sospechosos, entre comillas. Y en muchas ocasiones los individuos sospechosos pueden ser precisamente gente bueno, que se siente identificada con el proceso y que de alguna manera se puede sentir traicionada. Es decir, creo que de todas las posibles maneras de vivir Marte en Tauro, en oposición a Urano del eclipse de la semana pasada, esta opción del plan Patria Segura es una de las más potencialmente inestables en el tiempo. Insisto en que yo no creo o sea, que esa inestabilidad se vaya a presentar en el corto plazo, en lo inmediato. O sea, creo que es un factor que se va a ir acumulando y que formaría parte de ese telón de fondo que se activaría a partir de las oposiciones de Plutón al Sol
desde finales de este año y sobre todo el año que viene, sobre todo durante el 2014. Pero creo que allí, digamos que está comenzando ese proceso. Porque además hay otro factor. O sea, resulta demasiado coincidencial, por así decirlo, que en el mismo momento se anuncie una subida importante en temas alimenticios y al mismo tiempo se orqueste un plan para tener presencia del ejército en la calle. Es decir, es como una medida que también de forma indirecta, de una forma que uno puede entender de repente como subliminal, inclusive en algunos casos, porque evidentemente la conexión entre las dos cosas la hace la persona suspicaz, pues la podemos hacer nosotros desde la suspicacia, pero en principio uno podría entender que son dos hechos desconectados, ¿no? Por una parte un aumento de alimentos y por otra parte el tema de la inseguridad. Pero resulta que, bueno, como digo, desde la suspicacia, resulta como evidente que si yo al mismo tiempo hago las dos cosas, yo puedo estar temiendo una reacción popular. O sea, es una manera de prevenir una reacción popular. O sea, qué mejor manera de inhibir posibles reacciones o manifestaciones, incluso como digo, dentro del propio chavismo, dentro de la propia base popular que apoya el chavismo, posibles reacciones adversas a ese anuncio del aumento de varios rubros alimenticios que al mismo tiempo sacar a las Fuerzas Armadas a la calle. Pues no es una manera hacer presión en ese sentido, de refrenar las posibles reacciones. Pero eso, viéndolo astrológicamente, estaría correspondiendo a esa oposición de Marte a Urano. Este Urano, en la carta de Venezuela, como ya he dicho en otras ocasiones, es un factor de inestabilidad. Este Urano en la casa 12 habla de esos momentos en los cuales se pueden dar reacciones imprevistas, ¿no? Por supuesto, todo esto que estoy comentando, tiene como telón de fondo lo que ya habíamos visto. Vamos a abrir otra instancia del programa para poner un momentito nuestra recordada carta del cero de Aries. Todo esto tiene como telón de fondo la carta del cero de Aries. O sea, digamos que nuestros dos grandes mapas son la carta natal de Venezuela y la carta del cero de Aries, ¿no? Son los dos grandes mapas que tenemos para orientarnos en el momento actual. Y en la carta del cero de Aries tenemos esa conjunción de Urano a Marte, ¿verdad? En cuadratura con la Luna, o sea, de Urano a Marte en la casa 1 en Aries, en cuadratura con la Luna en Cáncer en casa 4. O sea, la Luna en su signo y en su casa, Marte en su signo y en su casa. Y ambos en cuadratura extremadamente fuerte, o sea, una cuadratura del grado 6, 21 Marte al grado 7, 54 la Luna, es decir, una cuadratura que tiene apenas, aquí está, un grado 32 de orbe, o sea, un grado 32 minutos de arco de orbe. Esta cuadratura es una cuadratura súper fuerte, y que está precisamente entre ese Marte en Aries que representa el poder militar, que representa la capacidad que puede tener el gobierno para movilizar fuerza, y por otra parte, la luna en cáncer, que estando, o sea, la luna en casa 4 y en cáncer está como elevada al cubo su relación con el tema del pueblo, con el tema de lo que pueden ser las corrientes colectivas que se dan a nivel nacional. Esto lo interpreté en su momento cuando estuvimos hablando de esta carta. Comenté que o sea, que este periodo podía presentar situaciones de represión, situaciones fuertes con relación al tema de la represión. Y comenzamos esta carta del cero de Aries, o sea, inauguramos esa carta del cero de Aries
con una serie de situaciones que se dieron en Venezuela, empezando por aquella manifestación de estudiantes a la cual agredieron por el centro, ahorita no recuerdo, por La Hollada creo que fue, y luego, bueno, todo lo que nosotros vimos posteriormente durante las elecciones, después de las elecciones, las situaciones de agresividad que se dieron en ese momento, de violencia que se dieron en ese momento. Por supuesto que en aquel instante también comentaba que uno tenía que apostarle a la madurez, a la sabiduría inclusive, que podían tener los dirigentes, tanto del oficialismo como de la oposición, para que esta tensión tan fuerte no se llegue a convertir en algo que se nos vaya de las manos, pues, o sea, en algo que efectivamente llegue a ser grave en términos de conflicto visible, ¿no? De violencia que podamos contabilizar en víctimas. Evidentemente, después de las elecciones, todas las situaciones que se dieron después de las elecciones, que estuvieron acompañados de unos cuantos muertos, esa situación es una manera definitiva de manifestación de esa cuadratura de Marte Urano a la Luna. La aspiración que uno puede tener es que ese haya sido el máximo. O sea, o sea, que lo más grave que podamos tener desde el punto de vista de situaciones de violencia en términos colectivos haya sido precisamente eso que vivimos en esos días y que de aquí en adelante no se den situaciones tan fuertes como esa. Pero como digo, esa es una aspiración. O sea, es algo que para que eso se materialice como realidad pasa por la manera de actuar de los actores, tanto del oficialismo como de la oposición. Hasta el momento actual, la posición de Capriles Radowski como líder de la oposición ha sido definitivamente impecable con relación a esto, en cuanto a ese llamado continuo a evitar la violencia, ese distanciarse, ese establecer explícitamente su distancia de cualquier manifestación violenta. Por el lado del oficialismo, digamos que uno no puede decir lo mismo, pues, o sea, se continúa, mal que bien, con un discurso que sigue fomentando la agresividad, la conflictividad, o sea, se continúa un poco con la inercia establecida durante todos los años del gobierno de Chávez con relación a ese discurso que emana desde el gobierno, donde bueno, hay un enemigo, existen unos enemigos históricos, la burguesía, los remanentes de la Cuarta República y la revolución tiene que aplastar esos focos de resistencia, disidencia que todavía quedan. Definitivamente, mientras eso no cambie, mientras desde el gobierno no se dé también una moderación de ese discurso. No estoy diciendo que haya un tema de banderas blancas, no estoy diciendo que se cambie radicalmente el discurso, pero definitivamente la idea de bajar el tono, la idea de disminuir el tono agresivo, sin necesidad de dar la impresión de claudicar. O sea, el gobierno de Maduro tiene la oportunidad de establecer unas pautas nuevas en cuanto a la forma de llevar la política nacional sin que eso signifique que renuncien a su proyecto bolivariano y a la idea de seguir avanzando en esa dirección. De hecho, creo que les resultaría mejor a la larga que actuaran con un poco más de ponderación por ese lado, porque el lado negativo de esta historia, como digo, es que efectivamente las cosas se terminen complicando a partir de esa cuadratura de Marte-Urano a la Luna. Digamos que el punto clave de toda esta historia y la razón por la cual hago la grabación de hoy, por la cual estoy
poniendo esto de nuevo sobre el tapete, es que ese Marte perdón, en oposición, ese Marte del eclipse en oposición al Urano natal de Venezuela, me recuerda demasiado a esta conjunción Urano-Marte en la carta del cero de Aries. O sea, en astrología uno trabaja con singularidades, o sea, lo que nos va dando la pauta del significado de las cosas en astrología son aquellas acumulaciones de significado que empiezan como a condensarse, a crear como una especie de nube, y entonces uno dice, wow, aquí como que está pasando algo. Y esto de tener en la carta del cero de Aries una conjunción de Urano y Marte, y luego tener que el eclipse del 9 cayendo sobre la carta de Venezuela tenga Marte en oposición a Urano, y que luego, inmediatamente después de ese eclipse, venga esta decisión de sacar las Fuerzas Armadas a la calle, bueno, entonces algo así como que es como cuando uno ve al jugador que está disponiendo las piezas en el tablero, y al disponer las piezas en el tablero ya uno más o menos empieza como a imaginarse lo que puede venir luego como desarrollo de ese juego. Entonces, nada, ojalá y no sea así, pero digamos que se están estableciendo las bases en este instante para posibles situaciones, o sea, nuevas ediciones del tema de la violencia en las calles para, yo diría, finales de año. No creo tanto que sea, como digo, en el futuro inmediato. Yo creo que estamos hablando en cualquier caso de situaciones que ubicaríamos de julio en adelante, de la segunda mitad del 2013 en adelante. O sea, sospecho que en lo inmediato todavía se va a mantener una situación de orden, ¿verdad? Más o menos, no sé, formal, por así decirlo. Es decir, la oposición sigue haciendo sus gestiones para lo de impugnar las elecciones, gestiones que sabemos que no van a llevar a nada a nivel local, pero que eventualmente pueden llegar a abrir puertas a nivel internacional. Se seguirá, por ejemplo, uno de los temas fuertes en este momento, seguramente va a ser también el tema de las universidades, ¿no? Que ha estado tomando fuerza en las últimas semanas. O sea, en fin, o sea, creo que la historia continuará y seguiremos teniendo un continuo flujo de eventos singulares, de eventos importantes durante los próximos meses, pero sin que eso llegue a impactar en ese término eh, 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 de manifestación evidente a nivel de calle. Pero creo, bueno, y ojo, insisto en que espero que no ocurra, o sea, quisiera que no ocurriera, y eso depende en buena medida, de que el gobierno sea capaz como de modificar política y tratar de no enfilar el barco en esa dirección ¿cómo podríamos decirlo? Acumular presión que eventualmente pueda llevarnos a otra situación de polarización evidente, ¿no? En las calles, pues, ¿no? Ese sería el punto. Recuerdan, si lo voy a, voy a, voy a colocar de nuevo la carta de Venezuela, voy a colocar la carta de Venezuela, recuerdan que en algún momento también estuve hablando, déjenme quitar para que se vea más claramente, quito todos los aspectos, quito todos los aspectos, y vamos a activar nada más Júpiter, perdón, quito también todos los aspectos por aquí, y vamos a activar nada más Júpiter, este, Plutón, Júpiter, Plutón, perdón, ahí está, Júpiter, Plutón,
y por otra parte ponemos Marte, Marte Quirón. Ok, ahí está, ahí está. Esto, en algún momento, de esto también hablamos, en algún instante, pero quiero regresar sobre este punto. Ok, ahí está. Ok. Ajá. Em, ajá, bueno, entonces, nada, en aquel momento, cuando yo hablaba de la Carta de Venezuela, decía que la ecuación, ¿cómo podríamos decirlo? La ecuación macabra, que está detrás de la polaridad chavismo-antichavismo, es la que tiene que ver con, por un lado, la cuadratura Marte-Quirón y por el otro lado, la cuadratura Júpiter-Plutón. O sea que lo que es el aspecto duro del antichavismo, esa parte del antichavismo que es incapaz de dialogar, que es tan violenta como su contraparte chavista, que estuvo detrás de todo lo que fue el carmonazo y las medidas que se tomaron durante ese breve instante de Carmona en el poder, ese polo antichavista duro, y que muchas veces puede ser percibido como hipócrita, estaba construido a partir de la cuadratura Júpiter-Plutón. Se identificaba con Júpiter, ¿verdad? Se identificaba con el aspecto jupiteriano y consideraba que cualquier medida que se tome para controlar esa barbarie que hay latente dentro del país, se justifica. De hecho, les utilizaba en aquel momento la analogía con Santos Luzardo y Doña Bárbara. O sea, comentaba que Doña Bárbara, esa novela de la intelectualidad, o sea, de lo que fue el movimiento intelectual que dio forma, que estaba por detrás de lo que eventualmente se viene a llamar hoy en día Cuarta República. Doña Bárbara expresa esa dinámica en la dinámica entre Santos Luzardo y Doña Bárbara. Pues, o sea, Santos Luzardo es la civilización, es la expansión, es la visión cosmopolita, es la visión del progreso, es ese Júpiter en Géminis, mientras que el Plutón en Pisces, en la casa 4, es esa barbarie latente, personificada por Doña Bárbara, y hay una tensión entre los dos. Y como digo, cualquier medida que lleve a controlar a ese dragón latente en el país, bueno, se justifica. Entonces, se pueden justificar violaciones de derechos humanos, se pueden justificar, bueno, en fin, todos los extremos negativos que pudimos observar en los sucesivos gobiernos de aquella época. Bueno, ese es, digamos, el núcleo oscuro, ¿verdad? Cuando uno piensa en la parte negativa, oscura, del movimiento antichavista, estaría precisamente allí en el tema de la cuadratura Júpiter-Plutón. Mientras que cuando uno piensa en el lado oscuro del chavismo, en lo que es esa parte agresiva, esa parte que vemos de repente encarnada en los cardúmenes de motorizados con camisas rojas amedrentando a la gente en los días de votación, ¿verdad? En fin, pues toda esa violencia de los colectivos, en fin, ese lado, eh, digamos, extrema, o sea, que se identifica con esa violencia en términos extremos, por el lado del chavismo, tiene que ver con esa cuadratura Marte-Quirón, se identifica con Marte y asume que toda la agresividad que pueda expresar se justifica porque se están reivindicando las heridas del pueblo, se está haciendo justicia a partir, o sea, esa agresividad se justifica porque es la respuesta
ante esas heridas que se han vivido a nivel histórico. Bueno, la salida para Venezuela, la salida para el país es superar esa polaridad, o sea, es entender o sea, que Venezuela no es ni ese Júpiter ni ese Marte. O sea, que Venezuela es un entramado en el cual tenemos una realidad que trasciende esos factores puntuales de la cuadratura Júpiter-Plutón o de la cuadratura Marte-Quirón. O sea que ni se justifica cualquier acción agresiva para reivindicar las heridas históricas, ni se justifica cualquier medida para neutralizar ese potencial transformador que existe a nivel de las energías que hay en el pueblo. Pues, o sea, ese Plutón al cual Júpiter le tiene miedo. Igual que este Marte, que está activado por el pasado y por las heridas asociadas a este Quirón. Entonces, bueno, salir de allí, o sea, que la persona que de alguna manera se da cuenta de que está atrapada dentro de esa cuadratura Marte-Quirón, o la persona que se da cuenta de que está atrapada dentro de esa cuadratura Júpiter-Plutón, de repente despierte y diga, wow, o sea, realmente, o sea, pues este no es el camino, o sea, definitivamente me tengo que sentar a dialogar con el otro, porque lo terrible de estas posiciones, lo terrible de la posición Marte-Quirón y la posición Júpiter-Plutón, es que son posiciones que se ignoran mutuamente. O sea, y en la medida en la que pierdan fuerza, en la medida en la que cada vez el antichavismo radical y el chavismo radical sean minorías, sean elementos que no sean capaces de galvanizar pues, a toda la población venezolana, bueno, allí nos estaremos moviendo hacia esa posibilidad de diálogo que como les dije en algún momento yo ubico del 2016 en adelante. Yo creo que del 2016 en adelante es que efectivamente nosotros vamos a poder pasar la página de toda esta historia y bueno, comenzar a pasar la página, mejor dicho, de toda esta historia y tener una realidad política en la que tenga cabida verdaderos elementos de diálogo, verdaderos elementos de negociación. Entonces, regresando al punto actual, regresando al momento del día de hoy, bueno, lo que a mí me preocupa es que esa cuadratura entre Marte y Quirón en la carta natal de Venezuela, de alguna forma, o sea, que como digo, es uno de los pilares de la corriente psicológica que le da vida al chavismo, es extremadamente inestable, o sea, con mucha facilidad puede, ¿cómo podríamos decirlo? Sentirse nuevamente traicionada. O sea, esa idea de que al poco tiempo, ¿verdad? Empiecen a salir las reacciones dentro del propio chavismo y decir, wow, o sea, tenemos a nuestro presidente obrero, solidario, elegimos porque el líder supremo nos dijo que teníamos que elegirlo y resulta que líder nuevo, este presidente solidario, bueno, nos sube los alimentos, nos dice que tenemos que pagar por las viviendas y la serie de ajustes que continuarán. O sea, porque evidentemente lo más probable es que sigan dándose ajustes en el terreno económico. Regresando al eclipse, perdón, ajá, aquí está, regresando al eclipse, o sea, les había comentado que los eclipses de esta serie Saros tienden a tener un impacto en el área económica de Venezuela. O sea, les había dicho también que no suelen ser eclipses que estén asociados a situaciones de crisis, pero sí son eclipses que tienen un impacto en el área económica. De hecho, yo me referí al eclipse del 77,
o sea, uno de los eclipses de la serie Saros, que fue en el año 77, y en algún momento Rocco me escribió recordándome que más o menos por esa época se dio la intervención del BND, del Banco Nacional de Descuento, ¿no? El BND realmente se intervino un año más tarde, después estuvimos revisando la fecha y nos dimos cuenta de que fue en diciembre del 78 que fue la intervención, pero a raíz de ese comentario de Rocco estuve investigando, estuve leyendo en varias fuentes y resulta que en el segundo semestre del 77, que sería el periodo asociado a ese eclipse anterior de la serie Saros, en el segundo semestre del 77, fue que comenzaron los desequilibrios a nivel de lo que es el mercado internacional, el mercado financiero internacional, o sea, que afectaron a Venezuela en general y en particular al BND. Es decir, la crisis del BND efectivamente se manifestó en diciembre del 78, pero en el segundo semestre del 77 comenzaron los elementos a nivel de mercado internacional, de mercado financiero internacional, que terminaron generando ese impacto en el BND. Entonces, algo así como que independientemente de que durante estos eclipses no se llegue a, bueno, y cuando vimos el otro eclipse, el del 95, dijimos que ese eclipse, ese otro eclipse de la serie Saro, sí coincidió con una crisis bancaria, pero coincidió con la etapa de salida de la crisis bancaria. Es decir, efectivamente estos eclipses tienden a mover el sistema financiero venezolano, pero no de una manera que uno pueda considerar dramática, caótica, extrema. Pero definitivamente se sienten, ¿no? Se dejan sentir. Y eso muy probablemente tenga que ver con acontecimientos que observemos en los próximos meses, en ese terreno de lo que es el tema financiero. Inclusive, una posibilidad es que tenga que ver o que una de sus manifestaciones sea el tema del escándalo del Bandes, ¿no? Este tema de todo el escándalo del Bandes que no se le ha dado mucha cobertura a nivel nacional, pero que bueno, que internacionalmente definitivamente fue una noticia importante, ¿no? Eso de repente descubrir que la vicepresidenta, creo que era del Bandes, estaba en un chanchullo con casas de corretaje en Estados Unidos para al final comprar y vender bonos de forma fraudulenta y bueno, hacerse una fortuna por allí. Ese escándalo es un escándalo en el sistema financiero y efectivamente también lo podríamos asociar al tema del eclipse, o sea, surge, aparece a nivel de noticia justo después del tema del eclipse, ¿no? Del eclipse del día 10, del día 9 para nosotros. Entonces, digamos que ese podría ser el preámbulo para otras situaciones, ya sean situaciones de escándalo, por ejemplo, situaciones de casos de corrupción que puedan aparecer, o simple y llanamente medidas que tenga que tomar el gobierno, que tenga que tomar el Banco Central, a raíz precisamente de la situación que se da en términos de inflación en Venezuela. La misma inflación que se perfila, que se puede dar durante este año, también la podríamos entender como una de las formas del impacto de este eclipse en el área financiera en Venezuela. Pero como digo, ya se trate de escándalos, ya se trate de ajustes que se den a nivel de la economía nacional por el lado del Banco Central, ya sea este tema de la inflación, o sea, independientemente de cuál sea el tema, por lo pronto, yo creo que no vamos a tener o sea, eh, yo parto de la idea de que lo que estamos viviendo en este momento es como la acumulación de factores que luego van a liberarse, luego, o sea, que luego se van a manifestar, se van a poner en evidencia
a raíz de las oposiciones de Plutón al Sol. O sea, creo que todavía estamos algo así como acumulando todos los elementos que van a ponerse en marcha cuando Plutón le esté haciendo oposición al Sol de Venezuela, fundamentalmente el año que viene, ¿no? Fundamentalmente en el 2014. Vamos a ponerlo un momentito para recordarlo. Correcto, aquí está, ¿no? Esta es la evolución del tránsito que tenemos como primer toque febrero del año que viene, febrero del 2014. O sea, en febrero del 2014, incluso un poco antes, ¿verdad? Desde enero del 2014, porque ya en enero el planeta está a menos de un grado de la oposición al Sol. Fíjense que hasta ahora Plutón no ha llegado a estar a menos de un grado de oposición al Sol de Venezuela. Cuando muere Chávez, mucha gente asocia la muerte de Chávez con el tema de la oposición de Plutón al Sol, pero en el momento en el que muere Chávez, Plutón está a un grado y pico de la oposición, y no llegó en ningún momento a estar a menos de un grado de la oposición. Y es cuando el planeta está a menos de un grado que efectivamente tenemos como la zona de mayor probabilidad de manifestación de algún acontecimiento asociado al planeta. O sea, cuando hablamos de planetas lentos, cuando hablamos de Urano, Neptuno, Plutón, incluso cuando hablamos de Quirón, hay que considerar orbes muy pequeños para ubicar como la zona de influencia del planeta. Y en este caso definitivamente es aquí, a comienzos del 2014, donde tenemos la mayor presión. Entonces yo creo que, o mejor dicho, donde tenemos la exactitud de la oposición, y aquí es donde creo que se van a empezar a liberar las tensiones acumuladas durante el 2013. Claro, incluso en el segundo semestre del 2013, podría ser que se llegara a sentir un poco más de ruido, ¿no? De movimiento. Pero honestamente creo que es acá, creo que es a partir del principio del año que viene, donde vamos a estar sintiendo el impacto plutoniano. Y ojo, aquí, ¿verdad? Aquí en enero en esta zona, enero-febrero del 2014, hay una fecha que a mí me llamó muchísimo la atención. Déjenme buscárselas un momento. Por aquí, ajá, esta de acá, esta de acá, ajá, esta de acá. Estamos hablando, perdón, disculpen, me equivoqué. Déjenme poner, ajá, colocar la carta de Venezuela, momento. Ajá, ok, ahí sí está. Esta fecha, que no tiene por qué ocurrir nada aquí, ¿no? No es que tenga que pasar algo en este momento. Pero aquí, esto sería, déjenme poner, eh, no, perdón, no, esta no es, a ver, no, sí, efectivamente, esta es. Déjenme ponérselas un momento sola para que la vean. Ok, esta es. No es, o sea, me equivoqué, no es en febrero, es en abril. O sea, en abril del 2014, que sería ya cuando toda esta historia esté en marcha, o sea, estos contactos de Plutón fuertes sobre Venezuela estén en marcha, en abril del 2014 se da este cuadrado cósmico, ¿verdad? Es decir, Marte, Júpiter, Urano, Plutón, y bueno, en un momento dado la Luna también pasará por allí, haciendo un gran cuadrado en el cielo. Lo interesante de este caso es que todo está ocurriendo alrededor del grado 13, ¿verdad? Todo está ocurriendo más o menos sobre el grado 13, y el Sol de Venezuela está en el grado 12. El Sol de Venezuela, vamos a ponerlo, el Sol de Venezuela, ahí lo tenemos, está en el grado 12,47, casi el grado 13. Entonces, esa tensión tan fuerte de abril del 2014 es posible que se pueda sentir en el país.
Claro, habría que hacer otros análisis, habría que ver la carta del cero de Aries de ese momento, habría que ver, o sea, no es un factor para tomarlo aislado, pero lo que digo es que en general hay un clima astrológico muy llamativo sobre Venezuela para el 2014. Entonces yo sí creo que, como no, el 2013 es importante en cuanto que estamos avanzando en la película, ¿no? Estamos avanzando en la historia, pero creo que el momento donde uno pueda sentir que hay realmente modificaciones de fondo dentro del panorama en Venezuela, dentro del panorama político en Venezuela, sería a partir del 2014 y por supuesto que los hitos que uno se imaginaría de entrada son las elecciones a la Asamblea Nacional del 2015 y la posibilidad de un referéndum revocatorio en el 2016. Es decir, que el 2014 sea el año que abra la posibilidad de que esos otros dos eventos lleguen efectivamente a manifestarse. Es decir, que el 2014 sea tal que las elecciones de la Asamblea Nacional del 2015 tengan, o sea, reflejen un cambio en la relación de fuerzas en Venezuela, que la mesa de la unidad democrática se mantenga unida y que efectivamente en esas elecciones del 2015 pueda tener un protagonismo mucho mayor, quizás hasta una mayoría, pues, o sea, sería extraordinario que la mesa de la unidad democrática tuviera mayoría en la Asamblea Nacional que se elija en el 2015. Y para que eso ocurra, bueno, el punto clave sería cómo se comportaría la oposición o cómo manejaría la oposición todas las coyunturas que se den durante el 2014. O sea, es decir, creo que todavía estamos como en la antesala, o sea, todavía estamos en la antesala de lo que sería los enfrentamientos políticos importantes de fondo que puedan generar una relación de fuerzas diferente en el mediano plazo. Y cuando digo el mediano plazo, hablo de 2015, 2016, pasando, como digo, por ese año particularmente movido, que sería el 2014. Bueno, ustedes saben que la idea es ir eh, planteando escenarios y después ver cómo la realidad se va reflejando o no en esos escenarios y si eventualmente la realidad contradice los escenarios que planteamos, bueno, pues simplemente ajustamos el escenario, ajustamos el modelo. Yo en ningún momento pretendo saber lo que va a pasar o tener una bola de cristal sobre lo que va a ser el futuro, pero sí creo en esto, pues en plantear un modelo. ¿Y cuál es la idea de plantear el modelo? Bueno, que el funcionamiento final de ese modelo o la salida final de ese modelo, lo que al final termina siendo el resultado del modelo, no depende solamente de las posiciones de las estrellas, sino también depende de esos actores individuales, o sea, de las decisiones políticas que pueda tomar un Nicolás Maduro, un Enrique Capriles y todo el entorno que puedan tener a su alrededor. O sea, en la medida en la que puedan estar a la altura del momento, bueno, tendremos una situación de enfrentamientos políticos que no tengan que tener un correlato violento en las calles. Pero en la medida en la cual se maneje con torpeza estas energías que están en el ambiente, entonces sí es posible y es coherente con lo que estamos viendo que se den esas situaciones de conflicto en calle y de inestabilidad que por supuesto nadie desea y yo no veo como inevitables. Lo que sí, o sea, es decir, no puedo dejar de advertir a partir de todos los indicadores que veo, no puedo dejar de mencionar, no puedo dejar de advertir que bueno, sí, entra dentro de lo posible, pero dos cosas. Primero, no creo que sea algo que se presente en lo inmediato y segundo, creo que puede tener unas manifestaciones, digamos, dentro de los límites o sea, que lo conflictivo no llegue a convertirse en algo que podamos calificar como trágico. O sea, conflictividad no es tragedia.
O sea, conflictividad, la conflictividad puede ser parte de un proceso sano para llegar a una propuesta de país en la que todo el mundo tenga lugar y en la que efectivamente se abra el diálogo. O sea, de repente el camino a través de la conflictividad es un camino que, bueno, que por supuesto que uno no desea, pero que, bueno, que puede ser el camino correcto, pues el camino que efectivamente saque las cosas de esta especie de juego trancado donde la mitad del país no le habla a la otra mitad. Porque la conflictividad, como digo, no tiene por qué ser tragedia. O sea, creo que la conflictividad va a ser inevitable, pero trágico sí es evitable. O sea, las connotaciones trágicas, la idea de tener acontecimientos como los que vivimos inmediatamente después de las elecciones, multiplicándose en el país, creo que eso se puede evitar. Y se puede evitar precisamente a raíz de las decisiones que tomen los responsables, tanto del lado del gobierno como del lado de la oposición. Si no se actúa de esa forma, si no se busca activamente mantener los niveles de conflictividad dentro de lo razonable, dentro de lo civilizado, entonces sí, efectivamente hay el riesgo de que podamos pasar la línea que separa lo conflictivo de lo trágico. Ojalá y no, pues ojalá y no. Y en todo caso eso le apuesto, ¿no? En última instancia, como persona que aspira a un país lo más armónico posible, no puedo dejar de apostarle a esa opción por la sencilla razón de que es posible. Yo no creo que haya destino escrito, yo no creo que las cosas ocurren porque, bueno, porque están escritas en las estrellas. Creo que hay un espacio para el libre albedrío, un espacio para la toma de decisiones y en este momento, bueno, la responsabilidad de Maduro, de Capriles y de toda la gente que hay a su alrededor es muy grande en ese sentido. Vale, bueno, eso era lo que quería comentar con relación al eclipse que se me había quedado en bueno, no que se me había quedado en el tintero, sino que terminé haciendo estas asociaciones cuando vi como les decía, lo del Plan Patria Segura. Tengo que admitir que bueno, que me preocupó, pues, ¿no? Me preocupó la correspondencia y la potencial torpeza que puede estar eh, ¿cómo podríamos decir? Que puede estar estableciendo, que puede estar no anunciando, es la palabra, o sea, la potencial torpeza que una medida de ese estilo puede estar anunciando, o sea, que no vaya a ser esa la vía. Y esto nos lleva a la pregunta que les había planteado antes. Esto nos lleva a la pregunta de, bueno, ¿cuál es la carta del gobierno de Nicolás Maduro? O sea, aquí tenemos Aquí tenemos dos posibilidades. Perdón. Ajá. Esta es la del 8 de marzo. Falta la del 19 de abril. Ok, ahí está. Este es 19 de abril. Ajá, esta es 19 de abril. Esta es... No, perdón. Esto es 8 de marzo, perdón. 8 de marzo. Y esta otra es 19 de abril. Ajá, estas dos son. Es más, vamos a ponerla una al lado de la otra. Vamos a crear otro set de datos. Creamos otro set de datos. Ponemos las dos cartas una al lado de la otra. Y alternamos. Ok, ahí están. Estas son las dos posibles versiones de la carta de nacimiento del gobierno de Nicolás Maduro. Es decir, en un caso tendríamos que el gobierno de Nicolás Maduro nació el 8 de marzo a las 8:03 de la noche, cuando le imponen por primera vez la banda presidencial, y en el otro caso nació el 19 de abril a las 14:12, a las 14 horas 12 minutos, cuando se le imponen por segunda vez.
hay motivos para tomar las dos, ¿no? O sea, uno podría decir, no, tomamos la del 8 de marzo porque desde el 8 de marzo le está ejerciendo como presidente. Primero es el presidente interino, después presidente electo, pero bueno, electo. Pero lo cierto es que, bueno, está como presidente desde el 8 de marzo, ¿no? Entonces uno podría decir que hay una continuidad que viene desde allí y que este gobierno nació el 8 de marzo. Sin embargo, hay una amiga que me hizo el señalamiento de que efectivamente sí hubo un cambio sustancial el 19 de abril. El cambio, o sea, al margen de todo el tema simbólico, yo no le prestaría demasiada atención a la carga simbólica de ese acto del 19 de abril, que como sabemos estaba un poco deslustrado por todas las denuncias previas, ¿verdad? Por el desconocimiento de la oposición del triunfo de Maduro, en fin, pues por todos esos factores nacionales, internacionales, por las irregularidades del día de las elecciones, en fin, o sea, hay una cantidad de factores que algo así como que le restan potencia a esa fecha en términos de carta de nacimiento cuando la vemos exclusivamente desde el punto de vista simbólico. Pero sí hay un tema que podemos llamar práctico, concreto, asociado al 19 de abril, que es que la autonomía de Nicolás Maduro, mientras era presidente interino, estaba limitada. O sea, por cuestiones que no me explicó bien esta amiga, pero que le creo, porque es una persona que está muy informada con relación a esos temas, las decisiones que se tomaban antes del 19 de abril desde lo que sería esa instancia de la presidencia, eran decisiones colegiadas, es decir, eran decisiones que Maduro no podía tomar de forma autónoma, de forma unilateral, de forma individual, mientras que a partir del 19 de abril sí. O sea, a partir del 19 de abril, él sí tiene la posibilidad de tomar decisiones de manera personal. Claro, el argumento en contra de esta diferencia de fondo sería que en la práctica él sigue teniendo la necesidad de tomar decisiones digamos, en coordinación o buscando el apoyo de esas distintas fuerzas que hay a su alrededor dentro del chavismo. O sea, no es que a partir del 19 de abril Nicolás Maduro se convirtió en un líder personalista. O sea, él sigue siendo, después del 19 de abril, un personaje que tiene que consultar continuamente, ya no porque esté obligado a hacerlo, pero sí, digamos, por un tema de circunstancias políticas, objetivas, y por un tema de tendencias de carácter. Ya cuando estuvimos estudiando la carta de Nicolás Maduro vimos eso, pues que es una persona que tiende de forma natural a buscar apoyo en la gente que le rodea. Ajá. Pero en todo caso, lo cierto es que las dos cartas tienen elementos para que las elijamos, pues, ¿no? Entonces, la pregunta sería, bueno, el gobierno de Nicolás Maduro es un gobierno Piscis con ascendente Libra o es un gobierno Aries con ascendente Virgo. Bueno, a mí me gustaría definitivamente que fuera un gobierno Piscis. O sea, preferiría un gobierno Piscis a un gobierno Aries. Fíjense el punto que tenemos acá. O sea, en la carta del 8 de marzo tenemos un Sol en Piscis en conjunción con Venus. El Sol en el grado 17, Venus en el grado 13, o sea, la conjunción es amplia, es una conjunción de 4 grados de orbe, pero bueno, o sea, está Venus, pues un factor que definitivamente suaviza. Claro, del otro lado está Marte, o sea, Marte también estaba allí, o sea, el Sol estaba entre Marte y Venus. Pero definitivamente está por lo menos este aspecto venusino que tiende a suavizar. En el caso, y además recordemos que estamos hablando de Pisces, que es un signo que por su tendencia emocional, vinculante, relacional, favorece más
el lado venusino que el lado marcial, pues, ¿no? O sea, en Piscis Venus se puede sentir más cómoda que Marte. En cambio, cuando vemos esta otra carta, la del 19 de abril, nos encontramos con un Sol en Aries y un Marte también en Aries. Una conjunción exacta. El Sol en el grado 29 y Marte en el grado 29. Por cierto, mención aparte merece el hecho de que esta conjunción del Sol y Marte se esté dando en el grado 29. El grado 29 es un grado crítico, o sea, es el último grado de Aries, y por lo tanto es un grado de transición. Los grados críticos, eso último grado de un signo o ese primer grado del signo siguiente, esos grados con mucha frecuencia están asociadas de diferentes maneras, ¿no? En diferentes contextos, ya sea en una carta individual, ya sea en una carta horaria, ya sea, en fin, pues, o sea, en una carta mundana, o sea, ese tipo de ubicaciones suelen tener una connotación un poco inestable. O sea, tener una conjunción de Sol y Marte en el último grado de Aries es algo así como tener esa conexión tan fuerte con la energía proactiva, agresiva, luchadora, guerrera, representada por Marte y por Aries, pero como que en cualquier momento se nos puede ir de las manos, podemos no controlarla, podemos no saber manejarla, podemos incluso tener cierta torpeza al momento de manejarla, ¿no? Entonces, claro, yo definitivamente prefiero pensar que el gobierno de Maduro es un gobierno Piscis, con el Sol entre Venus y Marte, a un gobierno Aries, con Marte en conjunción con el Sol. Venus también está muy cerca, pero está en Tauro, o sea, es decir, no solamente se trata en este caso de la lejanía en grados, o sea, aquí tenemos el Sol en el último grado de Aries y aquí tenemos Venus en el grado 5 de Tauro. Entonces, para hablar de conjunción, no sería una conjunción muy exacta, sería una conjunción amplia y además de eso, es una conjunción fuera de signos, una conjunción entre planetas que están en signos diferentes. Entonces, el efecto que puede generar esta Venus, desde el punto de vista de suavizar la expresión de la conjunción Sol-Marte, es fundamentalmente menor que la que podemos observar en la otra carta. Entonces, ¿qué podemos decir hasta ahora del gobierno de Maduro? Bueno, efectivamente pareciera que el discurso que se busca hilvanar, el discurso que se busca establecer desde el gobierno, fuese un discurso ario. O sea, es decir, hasta ahora, las acciones que se han tomado, la manera de tomarla, esa herencia del discurso de Chávez, esa especie de discurso reencauchado de Chávez, con el cual ha estado saturando Maduro las correspondientes cadenas, bueno, definitivamente pareciera ir más por este lado de la conjunción Sol-Marte que por el lado del Sol en Pisces. Eso yo lo lamento realmente, o sea, me hubiese gustado mucho que la carta del gobierno de Maduro fuera esta, la carta de Pisces ascendente Libra. Pero a medida que va pasando el tiempo, a medida que va avanzando la historia, más me va pareciendo que efectivamente la carta es esta otra, o sea, la carta es la del 19 de abril, con esa conjunción del Sol y Marte, y la Luna en Leo en la casa 12. O sea que esto también por supuesto, importantísimo. O sea, recordemos que Leo era el signo de Chávez. Entonces, esa Luna en Leo en la casa 12 definitivamente está conectando el gobierno de Maduro con ese culto al pasado que pretende darle, con el que pretende tener legitimidad. A ver, dice, pero cuando tomó la presidencia interina no está bien aspectado por Pisi por la muerte del presidente y Quirón.
No, no, o sea, yo no estoy diciendo que ninguna de las dos cartas es particularmente buena. O sea, ninguna de las dos cartas es buena. La carta del 8 de marzo tiene la luna vacía de curso. O sea, se dice que la luna está vacía de curso cuando desde el punto en el que está hasta salir del signo en el que se encuentra, no hace aspectos mayores con ningún otro planeta de la carta. Entonces, la luna allí estaba como no en cuadratura con Saturno, pero una cuadratura separativa. Saturno en el 11, la luna en el 12. O sea, a medida que se iba avanzando, no hacía aspectos nuevos, entonces eso es lo que se llama una luna vacía de curso y es una de las cosas que tienen peor fama cuando se trabaja con astrología horaria, ¿no? O astrología electiva, ¿no? Entonces, el tema de esa luna vacía de curso en el 8 de marzo, bueno, ya dice que esta carta tampoco es particularmente no sé, auspiciosa, particularmente luminosa. En el caso de la carta del 19 de abril, como digo, lo que más me preocupa es la conjunción Sol-Marte. Y con respecto a lo que dice de lo de la muerte de luna vacía de curso y la luna es el pueblo en la carta del país, exactamente, tal cual, o sea, tal cual como dice Guillermo, o sea, la interpretación se vuelve todavía más dramática cuando estamos hablando del inicio de un gobierno que supuestamente va a estar en conexión con el pueblo, o sea, un gobierno de naturaleza popular o populista, ¿no? Como lo prefieras ver. Y entonces, bueno, esta definitivamente era una mala carta, ¿ok? Esta era una mala carta para comenzar el gobierno. Y creo que efectivamente esta carta estuvo activa entre el 8 de marzo y el 19 de abril. Y que en esta carta del 8 de marzo podemos ver la caída de la popularidad de Maduro. O sea, en esa luna vacía de curso podemos ver esa campaña electoral tragicómica que hizo Maduro con lo del pajarito y todo lo demás, y que significó esa pérdida abismal de votos que tuvo, pues ese bajón tan grande en la popularidad de Maduro, creo que tiene que ver con esa luna vacía de curso del 8 de marzo. Pero creo que en este caso, la carta del 19 de abril está derogando la carta del 8 de marzo. O sea, creo que la carta del 8 de marzo estuvo viva desde el 8 de marzo hasta el 19 de abril. Y que a partir de allí tenemos que tomar la carta, esta otra carta, la del 19 de abril. Fíjense además en esto. Es una carta que tiene el Sol en conjunción con Marte en la cúspide de la casa 9, con Venus, regente de la casa 9, en la casa 9, regente de Tauro en la cúspide de la 9, en la misma casa 9. Y resulta que apenas se monta en el coroto, apenas comienza a ejercer, inmediatamente comienzan toda esta serie de viajes y esta serie de contactos con el exterior. Por ejemplo, fíjense, algo que podemos hacer, voy a poner, vamos a quedarnos por un momento con la carta del 19 de abril. ¿Ok? Vamos a quedarnos por un instante con la carta del 19 de abril. Vamos a poner la fecha de hoy, y vamos a poner a girar la carta sobre sí misma en el transcurso de un año. ¿Por qué? ¿Cuál es la lógica detrás de eso? Vamos a poner, espérate, perdón, aquí está, en data sería RS10, esta de acá. Ok, ¿cuál es la lógica de esto? Bueno, y activamos las casas. Ok, ahí está. ¿Cuál es la lógica de esto? Cuando uno tiene la carta de nacimiento de una institución, de una persona, de lo que sea, esa también es la carta de la primera revolución solar. O sea, nosotros estamos acostumbrados, cuando vemos una revolución solar, a aplicar esa dirección de un año a la revolución solar, es decir, girar la revolución solar sobre sí misma en el transcurso de un año. Es lo que a raíz de todas
las publicaciones y el trabajo de Tito Maciá se llama ceratacir, ¿no? Antes de que se hablara de hacer atacir, era una práctica común cuando uno veía una revolución solar, hacer girar la revolución solar sobre sí misma a lo largo del año para ver las fechas importantes que se podían dar en esa revolución solar. Bueno, esa idea de hacer atacir o hacer una dirección zodiacal de un año, que también sería otra manera de describir el procedimiento, eso lo podemos hacer perfectamente con la carta de nacimiento de una persona o de una institución o de un gobierno, como es el caso, porque como digo, la carta de nacimiento también es la primera revolución solar y va a tener un reflejo en ese primer año de vida. Por supuesto que trasciende a la revolución solar porque va a ser el mapa en el cual se inscriban las sucesivas revoluciones solares. Pero mientras esas sucesivas revoluciones solares no se han dado, esta carta la podemos leer de esta manera. Es decir, haciendo girar la carta sobre sí misma en el transcurso de un año. Bueno, ¿qué tenemos allí? Si yo agarro y me voy a la semana pasada, ¿verdad? Ahí nos estamos moviendo a la semana pasada, ahí está. Aquí está, el 8 de mayo. O sea, el 8 de mayo es que comienza todo este tema de la última gira, ¿verdad? Estas visitas a Uruguay, Argentina y Brasil, ¿no? Creo que fueron sí, fueron esos tres. Uruguay, Argentina y Brasil que estuvo visitando y donde estuvo haciendo todas esas gestiones para asegurar acuerdos de importación de alimentos, para pedir ayuda a los a técnicos en Brasil para que nos ayuden con el problema de los apagones en Venezuela, a pedir, a llegar a acuerdos también con empresarios argentinos para apoyar el tema de la construcción en Venezuela, en fin, pues una serie de acuerdos, negocios, etcétera, etcétera, que en última instancia son como medidas para tratar de paliar los problemas logísticos que se dan en el país. Hoy no he mencionado prácticamente eso, pero recordemos que ese es el otro elemento de telón de fondo, ¿no? Por una parte, el tema de la inseguridad y por otra parte el tema del desabastecimiento, el tema de los servicios, eventualmente también el tema de la salud, porque desde el momento en el que tenemos fuertes activaciones de Casa 6, probablemente también el tema de la salud sea un tema que se coloque sobre el tapete. En fin, todos esos temas irán también tejiendo la realidad de los próximos meses, evidentemente. No hace falta ser astrólogo para darse cuenta de que es así, pero cuando vemos los símbolos astrológicos vemos que hay un correlato claro de esos temas. Entonces, bueno, en estos viajes donde él está tratando de alguna manera de encontrar aliados en el exterior, a cambio, por supuesto, de negocios petroleros que definitivamente no son los ideales para el país, y que además toda la política que se articula en este caso es el tipo de política que no genera riqueza a nivel local, porque bueno, simplemente seguimos en este barranco de la importación en el que venimos desde hace ya un buen rato, pues, y sin realmente reactivar lo que es la capacidad productiva a nivel local. Pero bueno, en fin, lo cierto es que ese momento en el cual él arranca con todas estas giras es precisamente cuando Urano y Mercurio empiezan a acercarse a la conjunción Marte-Sol. O sea, en el momento en el que arranca el viaje, tenemos a Urano y a Mercurio en el grado, entre el grado 27 y el grado 28, y tenemos que Marte y el Sol están en el grado 29. Y allí mismo, al poquito, ¿verdad? Ahí tenemos el día 10, ¿verdad? Cuando ya está de regreso, tenemos ya, bueno, perdón, el día anterior, el día 9, tenemos a Urano y a Marte sobre ese Sol.
que como digo, está en la cúspide de la 9, es un sol en casa 8, evidentemente es un sol en casa 8, pero es un sol que está en conjunción con la cúspide de la casa 9. O sea, la casa 9 está en el grado 3 de Tauro y el sol está en el grado 29,52 de Aries. Un sol que está tan cerca de la cúspide de la casa 9 tiende a manifestarse en la casa 9, o sea, en acontecimientos de casa 9. Es cierto que hunde sus raíces en la casa 8, que es la casa en la que está, pero tiende a manifestar o sea, o tiende a tener sus manifestaciones en el ámbito de la casa 9. En este caso, la casa 8 tiene que ver precisamente con todo este tema de los acuerdos, este tema de las importaciones, o sea, hunde sus raíces allí en la necesidad de establecer alianzas de naturaleza comercial y donde está empeñando precisamente el tema de las riquezas petroleras del país, etcétera, etcétera, hunde sus raíces allí, pero se manifiesta ¿dónde? En acuerdos que de naturaleza internacional y que por lo tanto están asociados a la casa 9. Entonces, hay definitivamente una correspondencia entre ese tema de los viajes y esta activación de Mercurio y Urano sobre la conjunción Sol-Marte de esta carta. Guillermo dice, si el Sol se manifiesta en casa 9, Plutón al transferirse a casa intensifica esa energía. Disculpa, no sé, no entendí, Guillermo. Si quieres, abre tu micrófono y me explicas de viva voz para ver si te entiendo mejor. Es que no entiendo Plutón al transferirse a casa, quizás te faltó decir casa algo, casa, ¿te refieres a casa 6 o no sé, bueno, o sea, si te estás refiriendo a este Plutón, ¿verdad? Que está o sea, que en este punto estaba por entrar en la casa 6, ¿verdad? O sea, Plutón está en casa 5. Plutón de esta carta está en casa 5 y no está cerca de la cúspide de ninguna carta, pues, ¿no? O sea, perdón, de ninguna casa, o sea, no está en la cúspide de la casa 5 o de la casa 6. Pero, por direcciones, ¿verdad? Por direcciones zodiacales o por Atacir, ese Plutón estaba en ese momento a punto de entrar en la 6. Y de hecho, al momento del famoso anuncio del Plan Patria Segura, ¿verdad? Aquí, ¿verdad? Cuando nos colocamos acá el día 13, ¿verdad? Si nos colocamos el lunes 13, cuando anuncia lo del el ejército en la calle, o las Fuerzas Armadas en la calle, y el tema del aumento de alimentos, cuando se hacen esos anuncios, es un momento en el que Plutón, en el grado 5 de Acuario, le está haciendo cuadratura a Venus en Tauro. O sea, es decir, la cuadratura exacta de Plutón a Venus, donde además esa Venus rige a Libra en la cúspide de la casa 2, sería lo que yo estaría asociando esos acontecimientos del día lunes, ¿no? Esa cuadratura Plutón-Venus, que si no me equivoco era exacta en ese momento, ¿verdad? Venus en el grado 532, Plutón en el grado 532, correcto. O sea, fue exacta, tuvo orbe cero precisamente el lunes de esta semana. Entonces, bueno, o sea, claro, uno podría pensar en Marte, ¿verdad? Uno podría pensar en Marte para simbolizar al ejército, uno podría pensar en Marte, pero como de lo que se trata es del tema de la inseguridad, de una medida para atender al tema de la inseguridad que tiene como esa lectura dual que mencionamos antes, esa lectura suspicaz en donde será que o sea, que estas fuerzas están saliendo a la calle también para prevenir posibles reacciones adversas a las medidas económicas o a los ajustes económicos y de precios de alimentos en general que se puedan dar en estos días. Entonces, cuando uno lo ve de esa manera, no tiene nada de raro que el significador sea Plutón, que como sabemos también es una escala superior del propio Marte, ¿no? Plutón tiene que ver también con el tema del poder.
Entonces, esta cuadratura de Plutón a Marte, además desde la casa 6, que tiene que ver con el tema de la logística, el tema de cómo le damos solución a los problemas que nos rodean en términos de materia cotidiana. Bueno, definitivamente podríamos asociarlo por ese lado. Es decir, la naturaleza de Plutón nos puede hablar del tema del plan Patria Segura. Y el contacto con Venus nos puede estar hablando de los temas de tipo económico, como ese anuncio de la subida de alimentos o este otro anuncio de que la gente del plan vivienda va a tener que empezar a pagar, o también de los créditos que se han dado a nivel de campesinos, ¿verdad? Los créditos que se han dado para la parte de la agricultura, que también estuvo asomando Maduro, bueno, que había que empezar a pagar esos créditos, ¿no? Entonces, todos esos temas de naturaleza económica, que de alguna forma tienen una connotación también plutoniana, porque representan un cambio fuerte con lo que era el esquema populista estricto que se aplicó durante todo el gobierno de Chávez, pues donde estaba continuamente esa idea de que esos beneficiarios de las políticas de Estado eran como una especie de seres intocables, ¿no? Donde uno no iba a estar poniendo en tela de juicio el derecho que tenían a recibir esos beneficios. En cambio, esas tres referencias de Maduro a la vivienda, a los créditos agropecuarios y, y el tema del anuncio de la subida de alimentos, todo eso puede tener que ver con el contacto, como digo, de Plutón a Venus. No sé si era eso, Guillermo, no sé, al final no me escribiste más nada, así que no sé ni siquiera si sigues allí si me sigues oyendo, pero bueno, nada, en todo caso esa sería la interpretación que le daría. De hecho, también, recuerden que un mismo símbolo astrológico puede tener múltiples lecturas que no se anulan una a otra, o sea, simultáneamente pueden estar representando distintas situaciones. Entonces, incluso la reunión que se dio al día siguiente de Maduro con Lorenzo Mendoza, también podría estar inscrita dentro de esa cuadratura Plutón-Venus, ¿no? O sea, por aquello de, le voy a decir cuatro verdades, ¿no? Aquello de, o sea, porque Venus en Tauro también puede estar asociada a la idea de la riqueza, ¿verdad? La idea de, sobre todo la riqueza que de alguna forma podemos entender como heredada, sólida, o sea, que tiene, o sea, esa riqueza que puede tener la cabeza de un grupo financiero tan importante como es la Polar. Entonces, ese Plutón en cuadratura Venus puede hablar de ese encuentro necesario y de ese discurso contradictorio, ¿verdad? De esos días, donde por una parte está aquello de que le voy a decir cuatro verdades y después tenemos una reunión que aparentemente transcurrió de una forma lo más cordial que uno pueda pensar en una situación como esta y donde efectivamente al final termina resultando que la Polar, bueno, está haciendo todo lo que puede hacer para solucionar el problema o para colaborar con la solución del problema de desabastecimiento de harina de maíz. Entonces todos esos elementos podrían tener un correlato consistente con este Plutón en cuadratura Venus. Entonces todo eso es lo que a mí me hace pensar que mira, sí, definitivamente esta carta del 19 de abril parece que está funcionando. O sea, parece que esta carta del 19 de abril nos puede hablar o sea, de cómo puede desenvolverse a futuro este gobierno de Nicolás Maduro. Será cuestión de seguir observando, por supuesto, a medida que la película vaya avanzando y ver
si efectivamente tenemos una consistencia o no entre los indicadores de la carta y lo que va ocurriendo en la realidad. Por ejemplo, desde ese punto de vista, dentro de muy poquito, dentro de muy poquito, vamos a tener al Sol y a Marte de la carta del gobierno de Maduro pasando por el medio cielo. O sea, este también sería un punto notable. O sea, este momento en el que el Sol y Marte en conjunción tocan el medio cielo. Y bueno, esperemos que cuando decimos un punto notable, se pueda manifestar del lado positivo, por ejemplo, qué sé yo, algún tipo iniciativa de discurso que pueda emanar del gobierno, donde se abra un poco el tema de la colaboración con con el resto de las fuerzas productivas del país, pues, o sea, o sea, igual que se abrió un diálogo con la Polar, abrir diálogo con otros actores, independientemente de que Marte esté allí, y eso signifique, bueno, un discurso que siempre está caracterizado por cierto tono agresivo, pero por lo menos es Géminis. O sea, y al ser Géminis, bueno, quizás exista la posibilidad de algún tipo de diálogo. Claro, yo siempre tiendo a hacer lecturas optimistas. Evidentemente, lo primero que se le viene a la mente a uno con esa conjunción Sol-Marte en Géminis, en el medio cielo, sería algún tipo de declaración destemplada, o sea que alrededor de esa fecha, que está a la vuelta de la esquina, estamos hablando de 23 de mayo, o sea, ahorita, dentro de nada, alrededor del 23 de mayo, que tengamos otro de esos momentos en los que se hacen declaraciones destempladas desde el gobierno y de alguna forma se sigue como activando la retórica revolucionaria, retadora, que de alguna forma reitera ese credo de los enemigos históricos, de los burgueses, de la Cuarta República, etcétera, etcétera. Entonces, o sea, de declarar la imposibilidad de reconciliarse con esos actores del país. En todo caso, lo cierto es que allí tenemos una fecha para poner a prueba esta carta del 19 de abril. Fijarnos si aquí, alrededor del 23 de mayo, días antes, días después, se da una situación que pueda tener esta naturaleza de Sol-Marte pasando por el medio cielo. Que además coincidiría con un momento en el que Neptuno estaría pasando sobre Mercurio, con lo cual todavía adquiere como más fuerza esa idea de algún hecho comunicacional, algún hecho que sea visible a nivel de discurso, a nivel de medios de comunicación. Luego, claro, tendremos el resto, pues, o sea, es cuestión de seguir viendo, ¿no? Los diferentes momentos cuando haya contactos relevantes entre esta carta, a medida que va avanzando, a medida que va dando su vuelta a través del año, y si vemos que efectivamente nos va funcionando, entonces podríamos utilizar este mapa para imaginarnos el escenario de la segunda mitad del año. Es decir, pensar en que efectivamente en la segunda mitad de este año 2013 podamos utilizar este mapa del 19 de abril para orientarnos un poco con respecto a lo que puedan ser las zonas de presión que se vayan a presentar en el futuro. Bueno, eso era todo, ya nos quedan nada más 2 minutos de charla, así que lo dejaría hasta acá. Me disculpan que hoy prácticamente no los dejé preguntar, no los dejé hablar, me lancé el speech desde comienzo hasta el final y no propicié mucho diálogo, pero nada, pues, o sea, simplemente había varias cosas que quería comentar. No sé si hay alguna pregunta, comentario de última hora. No sé si regresaste, Guillermo, no sé si oíste lo que te contesté, si eso te sirvió. Ok, no, bueno, nada, cuando oigas el video, verás lo que te contesté a tu pregunta y bueno, y si esa no era la pregunta, después hablamos
y la vemos. Bueno, nada, entonces, gracias por estar allí. Definitivamente ustedes son los que le dan vida a este espacio y de nuevo, me disculpan que no les haya dejado participar mucho el día de hoy, pero tenía como muchas cosas que quería comentar. La semana que viene vamos a tener otro tema. La semana que viene no vamos a estar hablando de Venezuela, vamos a dar por lo menos un par de semanas de descanso antes de regresar sobre Venezuela. Así que la semana que viene, bueno, ya les anunciaré de qué estaremos hablando durante la semana, pero será de algún otro tema distinto al clima astrológico de Venezuela. Voy a apagar la grabadora.